Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en el cual semana tras semana les traemos temas de relevancia para nuestra sociedad, que tienen relevancia para la Iglesia, para el magisterio social de la Iglesia y sobre todo para cada uno de nosotros como cristianos. En la mañana de hoy me acompañan dos queridísimos amigos, Fernando Pacheco Balcour, que siempre está conmigo aquí semana tras semana, excepto cuando se me escapa para hacer alguna otra cosa, pero aquí está. Fernando, gracias por estar aquí. Saludos Israel, saludos al público que siempre se da cita en este espacio. Para mí es un placer y de mismo modo, un placer estar aquí con el profesor Zambrana. Y nos acompaña el doctor Luis Alberto Zambrana, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, nuestra universidad, y que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores en el programa, pero por el tema que vamos a tocar hoy, pues nos pareció importante invitarlo y él muy generosamente sacó de su apretadísima agenda para estar aquí con nosotros. Luis, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos los oyentes, muy buenas tardes a Israel y Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor aquí a las órdenes. Como nosotros siempre queremos en este programa orientar a nuestro público, vamos a tocar hoy un tema que durante las últimas semanas se ha manoseado bastante. Mucha gente ha dicho muchas cosas y mucha gente sin entender exactamente de qué es que se trata el programa. Y específicamente les vamos a hablar del programa creado por la ley número 25 del 19 de julio de 1992, según enmendada, y que se llama la Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico. Este programa, como ustedes se darán cuenta, nuestro público está creado desde hace décadas, ha beneficiado a cantidad de confinados, tiene unas razones particulares por las cuales existe y durante las últimas semanas ha estado en la boca de todos por el problema que ocurrió, obviamente el error enorme, negligencia, culpa, como le querramos llamar, en la excarcelación de este individuo que posteriormente terminó asesinando a una dama en el área de Manatí, individuo que había incurrido en conducta similar en ocasiones anteriores y que estuvo confinado por esas, eh, por esas conductas criminales y salió bajo los beneficios de esta ley 25, a la que claramente no tenía, ¿verdad? No cualificaba para ella, pero por las razones que fuera, alguien en el Departamento de Corrección y Rehabilitación lo cualificó y le concedieron el pase extendido. Pero más que el tema del feminicidio, que ya en sí mismo es un desastre y una vergüenza nacional, un poco lo que queremos en este programa hoy es hablarles de lo que es el programa que crea la Ley 25, su importancia y el impacto que este error que tuvo el Departamento de Corrección, en este caso particular, podría tener para el futuro de otros confinados que sí necesiten los servicios, que sí necesiten ser egresados como una cuestión humanitaria y no lo sean ahora por miedo a cometer otro error. Y por eso es que hemos querido traer al profesor Zambrana. Luis,
tú has trabajado extensamente en el campo de criminal en el lado de la defensa, eh, particularmente a través de la Sociedad para la Asistencia Legal. ¿Tú le podrías explicar a nuestro público a grandes rasgos cuál es este programa que crea esta Ley 25? Pues sí, Israel, mira. Esto es un programa que surgió en el 1992 como un programa de desvío especial para determinados pacientes con condiciones de salud que se diagnostican como terminales y cuya prognosis es que vayan a morir pues prontamente, ¿no? Se estableció un término luego de 6 meses de prognosis de vida de la persona que solicitaba ser egresada de la institución penitenciaria por una condición de salud con un diagnóstico de fatalidad próxima. Y algo importantísimo para entender los orígenes de esta ley es que hubo una enfermedad en específico que fue el detonante, fue la que propició esta medida de desvío especial y es el SIDA, ¿no? O sea, recuérdense que el HIV, el VIH en castellano, y la enfermedad del SIDA tuvieron unas repercusiones nefastas durante la década del 80, cuando apareció y todavía no se sabía literalmente lo que era, no se tenían unos diagnósticos claros ni unos tratamientos avanzados como agraciadamente hoy tenemos. Y en 1992, fíjense que lo que hace la legislatura es crear esta ley principalmente para los pacientes que tienen SIDA, ¿no? Y otras enfermedades de carácter terminal, pero precisamente iba dirigido a las personas privadas de libertad o los confinados que tenían SIDA. No tengo que decir que dentro de contagio por múltiples razones, también por excelencia, ya sea por agresiones sexuales dentro de la cárcel, donde no hay evidentemente pues protección y si hay transmisiones de enfermedades por contacto sexual, como de utilización o por la utilización de jeringuillas al momento de usar sustancias controladas. Y por eso el alto nivel que había de personas padeciendo VIH sin un tratamiento adecuado y por tanto que desarrollaban SIDA, pues era bastante preocupante. Por tanto, esa ley 25 tiene un origen para tratar de forma humanitaria, compasiva, a mi entender misericordiosa, a los pacientes enfermos de SIDA originalmente, pero que luego también se fue extendiendo a otras enfermedades de carácter terminal o incapacitante. Ese básicamente es el origen. ¿Qué pasa? Esa ley tiene unos requisitos específicos en su artículo 2, que son los que aparentemente, porque todavía no ha habido pues una investigación oficial sobre el tema, aunque la debió haber comenzado el Estado desde hace unas semanas atrás, muy probablemente por el Departamento de Justicia, por todos los riesgos que representa que una agencia que está siendo imputada de irregularidades en el cumplimiento de esta ley, pues se investigue, pues ella misma. Pero todavía no tenemos una investigación final sobre qué pasó en este caso donde se le otorgó este programa de desvío especial al señor Hermes Ávila y que aparentemente pues luego asesinó a una mujer y eso se está viendo luego, o sea, se está viendo en un proceso penal aparte. Pues esta ley tiene siete, no quiero decir requisitos, sino 7 pilares básicos. El primero, Israel, tú me interrumpes cuando Y quieras preguntar algo, ¿eh? Israel o Fernando, Fernando, perdona. Eh,
En primer lugar, esta ley aplica cuando hay un diagnóstico de enfermedad de SIDA en su etapa terminal u otra enfermedad terminal. Ese diagnóstico tiene que realizarse por un panel médico competente que, según ese propio artículo 2, tiene que ser nombrado por el secretario o secretaria de salud entre la facultad médica del programa de servicios de salud al confinado del departamento de salud. Hay dos requisitos adicionales de ese panel de médicos competentes, y es que uno de ellos sea un infectólogo, particularmente para casos de SIDA, y otro un especialista en la enfermedad de la que se trate, si no es SIDA. En el caso de un menor, también funciona de igual manera. Te pregunto, Sí, perdón, sí. Luis, que esto es algo que ha estado en discusión. Sí, Como los servicios médicos en las cárceles de Puerto Rico se encuentran privatizados, sí, el panel que atendió el caso de este señor Hermes Ávila, sí. ¿fue un panel designado por el secretario de Salud o fue un panel designado por el Departamento de Corrección dentro de los médicos que componen la privatizadora de los servicios de salud de corrección? Me parece que fue por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. No me consta de primera mano porque tampoco he hecho la investigación si obró una determinación del secretario o secretaria de salud al respecto, pero bajo mi mejor entender fue la jefa del Departamento de Corrección y Rehabilitación a la compañía de Physician Correctional, ¿no? Que es la proveedora de servicios de salud del Departamento de Corrección. Eso agrava, ¿no? En gran medida la situación. Fernando, Luis, creo que tú quieres decir aprovecho algo. para preguntarte, ¿hay algún reglamento supletorio a esta ley 25 que tengas Sí, 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 conocimiento? sí. A eso iba, a eso iba. Ajá, bien. Em, si quieren, digo los demás requisitos Sí, o pilares, entre comillas, de la ley 25 y voy entonces al reglamento, que es el sí, por 91. Ahí, Así. sí, ahí Luis, quisiera también una sugerencia, tal vez para que el público pues pueda visualizar esto. Ujú. Pues vamos a imaginarnos la situación de que tengo este confinado con esta situación de salud y el próximo, que él entiende que es terminal o es SIDA, y entonces él hace una solicitud. Ese sería el primer paso. Eso es así. Ok, al departamento de corrección, la sección en particular de salud, y por ahí pues entonces seguimos con los pasos que tú mencionas, con los pilares. Exactamente, sí, exactamente. Bien. Eso se articula mejor donde en el reglamento, que es el reglamento 9242, que se titula Reglamento del Programa Integral de Reinserción Comunitaria. Ahí se articula no solamente lo que tiene que ver con los requisitos y procesos bajo la Ley 25, sino todo lo que tiene que ver con los desvíos, perdón. Todo lo que tiene que ver con los pases extendidos, ¿bien? Pases extendidos y pases especiales. Hay unos pases que tienen pues unos requisitos particulares como el pase extendido de la ley 25. Antes de eso, pase, ¿qué es eso de pase? Un pase extendido o un pase por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación es un beneficio que otorga esa agencia administrativa a una persona condenada y que está privada de libertad en alguna institución penitenciaria o institución juvenil por algunos requisitos específicos, en el caso de la ley 25, porque tenga una prognosis de vida de 6 meses o que tenga una enfermedad incapacitante que así lo requiera, y en otros casos por otras razones que tienen como norte eh, ir adecuando a esa persona que ha estado recluida durante por lo menos un 20% de su sentencia, cuando digo recluida es en una prisión, a que se vaya adaptando a la libre comunidad, ¿no? O sea, los pases como tal son medidas penológicas, medidas que se utilizan por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación para hacer una transición entre la reclusión, la pena de la reclusión en una institución penitenciaria y la libre
comunidad. Hay diversos pases. El pase extendido de la Ley 25 es uno entre ellos. ¿Bien? Ujú. Em, Eso para que los oyentes, para que nuestros oyentes lo tengan claro. O sea, se trata de un beneficio penitenciario. En sí no es un derecho, puede ser denegado. O sea, siempre se tiene que hacer un equilibrio en todos los beneficios penitenciarios, siempre se tiene que hacer un equilibrio por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación entre el proceso de rehabilitación, tanto moral como social, de la persona confinada, como de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, el equilibrio entre esos dos polos es el trabajo importantísimo al momento de adjudicar si se concede, otorga o no un permiso o beneficio como es un pase extendido. Igual con la Junta de Libertad Bajo Palabra, que es otra cosa, ¿eh? La Junta de Libertad Bajo Palabra es otra medida penitenciaria que no es un pase, pero tiene exactamente el mismo fin de crear un equilibrio entre el proceso de rehabilitación, cómo esta persona se va a beneficiar de una mejor rehabilitación en la libre comunidad, y la seguridad ciudadana, cómo se puede afectar cuando esta persona quizás no está todavía preparada para ir a la libre comunidad o no tiene las herramientas necesarias para conducirse conforme a derecho, según el pronóstico que genere el Departamento de Corrección y Rehabilitación o el pronóstico que genere la Junta de Libertad Bajo Palabra respecto a la persona que está solicitando ese beneficio. ¿Vale? Luis, O sea que es un beneficio. me Dime. gustaría que continuaras antes de que vayamos a la pausa con Sí, los pilares que establece sí, la sí, ley, sí. porque supongo que el reglamento pues abunda un poco más en esos pilares. Así que, Correcto. por favor. Sí, 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 sí. Pues miren, había dicho que tiene que ser una persona diagnosticada con SIDA, con una enfermedad terminal. Ese panel tiene unos requisitos específicos. Tiene que haber una persona, un médico que sea infectólogo, particularmente para los casos de SIDA, o un especialista en la enfermedad que se trate. También la persona privada de libertad debe solicitar, tiene que haber una solicitud de egreso por esta razón, em, o que el panel de médicos ya mencionado entienda que lo mejor para esa persona y para la condición médica de esa persona sea su egreso. O sea, es decir, puede ser solicitado tanto por la persona confinada, la persona privada de libertad, como por parte de los médicos del panel que lo evalúa. En el caso de las personas privadas de libertad que tengan un problema de ser una condición médica de adicción a sustancias controladas, esa persona, si se determina su egreso, va a tener que ser dirigida a una institución que le dé tratamiento adecuado para esa adicción. Recuérdense que una de las, como dije anteriormente, una de las fuentes principales de contagio en las cárceles de SIDA había sido la infección a través de agujas no limpias, ¿no? O sea, no con la higiene necesaria para prevenir el contagio del SIDA. Y yo estimo, yo no estaba allí presente, pero yo estimo que durante la década de los 90 hubo muchas personas a las cuales benefició esta ley que habían sido también personas con un problema de adicción. También se tiene que tener en cuenta que los familiares de esta persona que va a ser egresada tengan las capacidades e instalaciones necesarias para recibir a esa persona y recibir el tratamiento adecuado necesario. Si los familiares y allegados de esa persona no los tiene o no los tiene privadamente, esa persona que va a ser egresada, el Estado pues entonces tiene que buscar un albergue u otra facilidad u otra instalación residencial que acepten a esta persona que recibe el beneficio. Por último, la persona privada de libertad tiene que haber demostrado
y esto es importante, tiene que haber observado una buena conducta en la institución por un lapso razonable de tiempo. Es decir, en el cumplimiento de su plan de rehabilitación, que es el plan de rehabilitación que se le diseña a una persona que comienza a ejecutar su sentencia condenatoria en alguna institución penitenciaria, tiene que haberlo seguido de una manera adecuada, satisfactoria, y por tanto que no se haya buscado, en otras palabras, problemas ante, por ejemplo, el reglamento disciplinario, que no haya tenido problemas disciplinarios por un lapso de tiempo razonable. Y por último, el Departamento de Corrección y Rehabilitación se tiene que convencer, o sea, es el último organismo responsable de adjudicar si esta persona representa o no un peligro para la comunidad. Bien, ese peligro para la comunidad se va a contemplar a partir de los informes que van a hacer los técnicos de servicios sociopenales cuando reciban pues, la solicitud de esta persona para poder beneficiarse de este pase extendido. Bien, no sé si vamos a pausar. Esos son los pilares principales, de la ley 25. Sí, ya estamos próximos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, Luis, este beneficio de pase extendido bajo la ley 25, Sí. supongo que también puede tener una serie de condiciones que si se incumplen, conllevarán el reingreso de la persona al sistema correccional, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Es decir, antes de una persona ser liberada mediante cualquier tipo de pase o programa de desvío, tiene que firmar un contrato. En ese contrato se obliga a cumplir con una serie de condiciones que lo que se pretende por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación es que garanticen un mínimo de seguridad ciudadana. ¿No? O sea que esas condiciones pueden ser variadas y depende de cada situación. Es decir, no es lo mismo una persona que va a beneficiarse de un pase extendido porque va a reintegrarse próximamente a la libre comunidad, pero que está bien físicamente, y no es lo mismo una persona que se encuentra, por ejemplo, tetrapléjica, ¿no? Aquí aparentemente lo que se fingió fue una paraplegia. Ujú. ¿Vale? Pero las circunstancias de una persona tetrapléjica no van a ser las mismas que la de una persona que esté relativamente bien físicamente y que se vaya a beneficiar de un pase extendido como parte de su programa de reinserción en la libre comunidad. Esas condiciones tienen que ver con la no utilización de sustancias controladas, con la no cercanía a determinados espacios que se entiendan peligrosos, condiciones que tienen que ver con pernoctar a cierta hora de la noche y que la persona tiene que estar hasta cierta hora también de la mañana. Son condiciones, condiciones como también se imponen cuando una persona es liberada bajo la Junta de Libertad bajo palabra. El incumplimiento de algunas de esas condiciones, el monitoreo electrónico, por ejemplo, es una de esas condiciones que el Departamento de Corrección puede utilizar. El incumplimiento con alguna de esas condiciones lo que faculta al departamento, es decir, a la agencia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, es a cancelar el permiso concedido a esa persona que se obligó a cumplir con esas condiciones. Muy bien, Y pues brevemente, antes de irnos, regresamos luego del segmento. La ley nos requiere el uso de grilletes. No, la ley no, Ok, no. bien. muy bien. Ni el reglamento tampoco, ni el Y el reglamento tampoco. reglamento. Pues vamos a la pausa y al regreso continuamos con esta interesante discusión de el programa de pase extendido bajo la ley 25 del 92. Así que no se retiren que enseguida regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy estamos dialogando con el doctor Luis Zambrana de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sobre el tema de la Ley 25 de
el 1992, de julio del 92, que establece el programa de pase extendido para aquellas personas con diagnósticos de SIDA o de cualquier otra enfermedad de carácter catastrófico ¿verdad? Y terminal, Termina. como una cuestión humanitaria hacia esa persona. Y antes de la pausa nos quedábamos hablando un poco de lo que eran los pilares los pilares de que la ley establece para que se pueda conceder este pase, y hablábamos también de las condiciones que se le pueden imponer a la persona que sale en un pase de este tipo, al igual que se le impone en cualquier otro tipo de pase de los que la ley provee para los confinados. Fernando, yo creo que tú tenías una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, no, básicamente nos hemos quedado en que la ley ni el reglamento imponen necesariamente que se requiera el uso de grillete cuando se evalúa al confinado con una condición terminal para este pase extendido. Entonces, me gustaría conocer un poquito, Luis, sobre cómo es la supervisión en este tipo de casos. Muy bien. Eh, pues mira, antes, antes de eso, para ser un poco más didáctico, hablamos del reglamento, perdón, el reglamento 9242, que es el reglamento del programa integral de reinserción comunitaria, que es el que aplica también a los pases extendidos bajo la ley 25. Ese reglamento regula pases. Esto es más para que sea eh, con fines didácticos y generales, ¿no? O sea, ese reglamento también le aplica a programas, por ejemplo, como los programas comunitarios de base religiosa, los hogares CREA, control de detención, centro de detención con libertad para trabajar, encarcelamiento domiciliario, perdón, a deudores de pensión alimentaria, pase extendido por condición de salud, que es el que estamos hablando bajo la ley 25, el pase extendido de forma genérica y el pase extendido con monitoreo electrónico. Esos son los programas de desvíos reconocidos en ese reglamento 9242. A su vez, tiene unos criterios generales en su artículo sexto y unos criterios específicos en el artículo séptimo. ¿Qué quiero traer a colación antes de contestarte, Fernando? Ha habido una duda de si es necesario o no eh, notificar a la víctima, o si se le notificó a la víctima o la parte perjudicada cuando una persona está solicitando pues, el egreso bajo la ley 25. Y es importante que, aunque eso no se diga en la ley 25, este reglamento de 92, es decir, número 9242 del 2020, que es el vigente actualmente, valga la redundancia, le impone la responsabilidad al técnico de servicios sociopenales que va a estar evaluando este tipo de caso de cerciorarse que se le notifique inicialmente a la víctima del caso sobre la solicitud de pase extendido en todo caso, ¿no? O sea, eso es un requisito general del artículo 5 de este reglamento 9242 y que se repite tanto en el artículo 5.2 como en el artículo 5.4. Específicamente en este artículo 5.4 se dice que este paso no se debe obviar, es decir, este procedimiento de notificación a la víctima no se puede obviar, se puede utilizar y no me voy a concentrar, no me voy a, mm, a desviar por este tema de cómo se consigue el contacto de la víctima, pero usualmente es a través de las acusaciones de las acusaciones y denuncias o del programa Saber, que es un programa que tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación donde hay información de la víctima. ¿Qué pasa cuando la víctima pues, ha fallecido, como en un feminicidio o un asesinato? Pues se supone, bajo mi interpretación, que se le tenga que notificar a los familiares allegados, es decir, a las personas afectadas, las personas perjudicadas
por el crimen. ¿Cómo yo llego a esa interpretación? Porque esto no se dice. O sea, siempre se habla de víctima, 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 pero no persona perjudicada. Y en el caso, por ejemplo, del señor Hermes Ávila, la primera víctima en aquel momento, en el 2005, o por los hechos que lo condenaron en el 2005 por asesinato en primer grado, pues murió, ¿no? O sea, fue un asesinato y bastante terrible, ¿verdad? ¿Cómo yo llego a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le tiene que solicitar, le tiene que notificar, perdón, a las personas perjudicadas, es decir, a los familiares allegados o personas perjudicadas de la víctima? Pues en virtud de la ley de la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, que es la ley 22 del 22 de abril de 1988. Específicamente, esa ley, en su artículo 2, inciso G, número 3, dice: la víctima deberá ser informada por el Departamento de Corrección si la persona es liberada por haber cumplido su sentencia o haber sido liberada por un pase por condición de salud. Se dice específicamente en el artículo 2, inciso G, 3 de esa ley. Y además dice que esa notificación a la víctima tiene que ser 30 días antes de la liberación de la persona que está solicitando el egreso. Ahí todavía se habla de víctima. Sin embargo, esa ley nos lleva a la Ley para la Protección de Víctimas y Testigos, que es la ley número 77 de 9 de julio de 1986. Es decir, hay dos leyes importantes acá que complementan ese reglamento 9242 del 2020. La ley que establece la Carta de Derechos de las Víctimas de Víctimas y Testigos de Delito, que es la ley 22 de 1988, y la Ley para la Protección de Víctimas y Testigos, que es la ley 77 de 1986. Esa ley de 1986 establece en su artículo séptimo que las personas cualificadas para recibir, establece las personas cualificadas para recibir la protección de esa ley, y son tanto víctimas como testigos, como familiares y allegados. ¿Bien? Y el artículo 13 pues define víctimas y familiares allegados. ¿Bien? O sea, a través de esa definición de la ley 77 para la protección de víctimas y testigos, que tienen una relación intrínseca con la ley 22 de 1988, que es la ley que establece la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito y que hace obligatoria la notificación cuando una persona privada de libertad va a salir de una institución penitenciaria a la víctima. Es que yo entiendo que no solamente es a la víctima en el caso de que la víctima haya muerto, también se le tiene que notificar necesariamente ¿a quién? A los familiares allegados, es decir, a las personas perjudicadas por ese crimen. Y me consta que esa es la forma en la que se hace para todo tipo de pase. O sea, el técnico de servicios sociopenales, que es el que está analizando la solicitud de egreso mediante un pase, si es que la persona cualifica para ello, tiene que notificarle tanto a la víctima como a la persona perjudicada si la víctima no está viva, ¿no? O no es capaz de entender la notificación. Perdóname, Fernando, que yo creo que no terminé de contestarte. Dime. Luis, te Ah, pregunto, sí. lo que nos trae aquí al tema principal fue esta horrible situación de este feminicidio que hubo hace unos días de este confinado que solicitó ese pase extendido por una alegada condición de salud terminal. De lo que nos ha explicado muy Sí. elocuentemente, pues surge que una vez el confinado solicita, pues hay un panel de médicos que hace unas evaluaciones, son unos médicos competentes, especialistas. Luego esto va a Ujú. diferentes oficinas para ser evaluado, investigado, etcétera. O sea que hay varios sedazos, hay varios sedazos. Entonces yo Sí. quisiera que le explicáramos un poquito al público en la Ujú. situación de este feminicida, cómo, según tu evaluación, cómo pudo haber sucedido que esta persona fingiera una paraplegia y entonces estuviera con el pase extendido y cometiera una vez más, tristemente, un asesinato, porque ya le estaba cumpliendo por un asesinato, ¿no?
¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo desde tu punto de vista, qué pudo haber sucedido ahí? Se ha hablado mucho de la evaluación médica, de lo que es considerado una condición terminal, de lo que no lo es. ¿Cómo tú lo ves desde tu punto de vista? Porque también hay proyectos de ley que se están ahora trabajando, todo el mundo está aprovechando para, de alguna manera u otra, pues trabajar el tema, ojalá y no sea por el calor del momento, sino que se trabaje seriamente y con profundidad. Me gustaría conocer tu opinión de cómo se llegó a esta situación. Antes de eso, a mí me preocupa muchísimo cuando tratamos de reaccionar inmediatamente a un escándalo a través de la legislación, Ujú. que lo que la historia nos ha dicho siempre es que creamos más problemas que los que resolvemos a través de la legislación atropellada, tratando de atacar un escándalo puntual del momento, ¿verdad? Porque no, yo no creo que es que lo que sucedió en este caso con el señor Hermes Ávila sea un asunto generalizado en el allí en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que adelante, Luis. Sí, muchas gracias, compañero. No, no es un asunto generalizado y en gran medida, perdónenme por decirles esto, pero es que para mí es inexplicable. O sea, cuando digo para mí es inexplicable, es que no sé cómo sucedió algo así. Es decir, es una persona que aparentemente aparentemente y a todas luces no tiene una condición de carácter terminal. Vamos a esperar la investigación, pero aparentemente no tiene un padecimiento de carácter terminal. No tiene una limitación física como la que aparentemente también fingió, es decir, la llamada paraplegia. Y me cuesta mucho pensar, yo no soy médico, no soy profesional de las ciencias naturales ni de la conducta tampoco. Me es muy difícil aceptar el escenario donde esta persona haya fingido una enfermedad terminal, de verdad. O sea, yo creo que en parte la investigación debe ir pero principalísimamente dirigida a los criterios que se utilizaron para diagnosticar lo que se diagnosticó, que yo todavía no sé lo que se diagnosticó en este caso. O sea, una cosa es la paraplegia, que es un síntoma que proviene de una enfermedad, pero yo no sé cuál, en estos momentos la enfermedad la desconozco. Es decir, esa enfermedad terminal y con una prognosis de fatalidad, pues muy próxima. Eh, es inexplicable. ¿Por qué? Porque tanto la ley como el reglamento son muy rigurosos en que tiene que haber un diagnóstico por parte de este panel de una enfermedad, evidentemente, pues terminal y con una prognosis de que la persona va a morir próximamente. O sea, es una ley de carácter pues humanitario para que una persona que tenga una enfermedad y esté en su última etapa, no pase sus últimos días de vida en la cárcel. Eh, Vuelvo y repito, ya sé que lo he dicho en varias ocasiones, me es inexplicable. Yo quisiera ser eh, bastante prudente, ¿no? Con, con algún tipo de conclusión preliminar, ¿no? A diferencia de muchos medios de comunicación. Pero yo creo que aquí hay algo más que un mero engaño, ¿no? Que un mero acto de fingir una enfermedad. O sea, probablemente aquí hubo determinadas negligencias o incumplimiento con el deber que rayan en actos de corrupción, ¿no? O sea, por determinados operadores del gobierno y probablemente no me atrevo a decirlo, pero por el propio panel de médicos según lo que se desprenda de la investigación. ¿Bien? Pero a mí me es inconcebible que una persona que ya podemos estar de acuerdo en que nunca debió haber salido de la prisión porque no se justificaba literalmente que saliera de la prisión, pues haya salido finalmente, ¿no? Y también
que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haya entendido que esta persona no representaba un peligro para la comunidad. em, y no haya impuesto mayores condiciones, ¿no? Para cumplir con este pase extendido. Dime, Israel, discúlpame. No, lo que te quería decir, estoy totalmente de acuerdo contigo en que obviamente hay que esperar a la investigación. No queremos ser, y te agradezco que hayas hecho esa salvedad, no queremos ser como otros ¿verdad? Medios de comunicación, programas, analistas, como usted le quiera llamar, que ya esencialmente adjudicaron culpas y ya están pidiendo que rueden cabezas sin que todavía se haya hecho una investigación y que se cumpla con el debido proceso de ley que tienen todos estos funcionarios, ¿verdad? No obstante, a mí hay algo que me preocupa mucho, Luis, y es el efecto que esta situación particular que ocurrió con Hermes va a tener sobre futuros confinados que de verdad necesiten el pase Sí, extendido, porque esto es un pase de carácter humanitario. No podemos perder eso de perspectiva. Es un acto de humanidad de una persona sí, que está confinada, que está con una enfermedad terminal, que se le está privando de que pase esos últimos días de su vida con su familia, eh, y que ciertamente una prisión no es el lugar para uno pasar. Olvídate de hablar del SIDA, un cáncer, ¿verdad? Un cáncer en etapa terminal. La prisión no es el lugar para tú estar en esos últimos días de tu vida, y que ahora, por cuenta de esta situación muy puntual que ocurrió con este individuo, Hermes Ávila, pues de sí, repente se detenga este proceso de conceder este tipo de pases. Digo, de hecho, como cuestión de realidad, la secretaria de Corrección ordenó que se paralizaran todos los procedimientos que estaban corriendo sobre la ley 25 y que se reevaluaran nuevamente, quizás en un exceso de precaución, ¿verdad? Para que no volviera a ocurrir, pero a mí personalmente me consterna y me preocupa el que hayan personas que de verdad necesiten este pase y ahora por cuenta de lo que pasó con este individuo no puedan recibir el beneficio con el impacto que eso tiene sobre la dignidad de ese recluso, de ese ser humano. Y no sé, quisiera un comentario tuyo a ese respecto. sí, de acuerdo. Y yo creo que esto debería estar en la palestra pública, de verdad. O sea, yo creo que esto se debe estar discutiendo de una manera más informada, más orientada, menos sensacionalista, menos amarillista. O sea, han hecho de este terrible caso una guerra casi fantasmagórica que afecta, que ya está afectando a un grupo de personas privadas de libertad con enfermedades, no solamente cáncer en etapa terminal, pueden ser enfermedades neurodegenerativas, una persona con Alzheimer, una persona con Parkinson, una persona cuyas capacidades motoras y psíquicas estén muy deterioradas. Mantenerlas en un ambiente tan criminógeno, tan inseguro y tan poco adecuado como es la prisión, es un acto de crueldad, ¿no? Entonces, esta ley viene a ser pues una pequeña válvula de escape para ese tipo de casos y para tratar a una persona de manera más humana, de manera más digna, de lo que son normalmente pues tratadas en nuestras prisiones, tanto por los demás confinados como por parte de los funcionarios del Departamento de Corrección. Eso es bastante preocupante. Y yo creo que alzar la voz para que este tipo de programa no se detenga, sino que continúe para las personas que sí cualifiquen verdaderamente para él. Es una tarea que hay que tomarla con la seriedad que merece. ¿Sí? Quería decir eso y otra cosa, Israel, no sé si tienen más preguntas. Es que quiero decir algo sobre el caso bien particular del Adelante, señor Ávila. adelante. Y es que hay algo que a mí me preocupa sobremanera y es que yo no soy quien para diagnosticar psicopatías.
no psicopatologías, sino psicopatías. Pero a mí a todas luces, por lo que he visto y por las características que me llegan de profesionales de las ciencias de la conducta, eh, el tipo de crimen que ha llevado a cabo este ciudadano, y aparentemente pues también las características de manipulación, de engaño, de falta de empatía, me dan a pensar que posiblemente estemos hablando de una persona que tenga una condición de personalidad antisocial, ¿no? O sea, que sea una persona lo que antes se denominaba como psicópata, ¿no? Entonces, tratar a una persona con psicopatía, una persona que carece de una empatía emocional suficiente como para ponerse los zapatos de otro, eh, es tremendamente difícil, ¿no? Por parte tanto de la sociedad como de las ciencias de la conducta, pero también del Departamento de Corrección y Rehabilitación. No sé qué tipo de tratamiento ha recibido este ciudadano, tampoco sé si tiene una condición de psicopatía. Al parecer, por lo que yo he hablado también con otras personas, es casi evidente que sí, hay determinados rasgos psicopáticos que pueden ser muy importantes. ¿Qué pasó? Me pregunto yo entonces con el Departamento de Corrección al no solamente pues autorizar este pase extendido, sino al tratar por casi 20 años, ¿no? a esta persona. Sabemos que la psicopatía no tiene una cura. Lo que se puede hacer es que mediante terapia, psicoterapia y terapia farmacológica, se puede neutralizar relativamente que la peligrosidad futura de esta persona. Sin embargo, me queda la duda de si se hizo esto en este caso, porque es que, o sea, hay crímenes que no son normales. Y cuando digo normales, que no se me malentienda, ¿eh? O sea, el crimen siempre es reprochable, si es un crimen especialmente violento, ¿no? Estoy hablando del motivo del crimen. Hay motivos que son pues más razonables y hay motivos que son totalmente irrazonables, ¿no? O sea, que alguien le provoque la muerte a otro porque es su enemigo en una organización criminal, pues es bastante más entendible que alguien le provoque la muerte a otro sin conocerlo. ¿Entienden? Eh, y aparentemente por los hechos tanto que dieron base a la sentencia del 2005 como estos terribles hechos de las pasadas semanas o del pasado mes, aquí estamos hablando de una persona que prácticamente no tenía ningún tipo de relación con la víctima, ¿no? Entonces, el motivo o la falta de motivo razonable me da que pensar de si este caso se trata de una persona psicópata que burló pues los crisoles, vamos a decirlo de esa manera, tanto del sistema del Departamento de Corrección y Rehabilitación y burló también los crisoles del proceso de solicitud de pase extendido, en el cual pues varios especialistas y médicos lo evaluaron. Y eso es un aspecto que yo creo que no se ha tocado, pero que lo debemos tocar. Es decir, la psicopatía es muy, 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 muy menor. Es decir, no todas las personas que padecen de psicopatía o que tienen algún grado relativamente alto de psicopatía delinquen, pero sí hay algunas personas que tienen psicopatía y delinquen, y tratarlos es muy, muy, muy difícil. Que este sea un caso de psicopatía y no se haya podido detectar como tal, me parece aún más peligroso. Luis, a mí, ya tenemos que ir cerrando el programa, pero este tema que traes al final yo creo que es materia para que hagamos un programa adicional sobre él, porque esto está directamente relacionado con cuál es nuestra filosofía frente al confinado. ¿Es una filosofía realmente de buscar su rehabilitación o simplemente lo que estamos haciendo es almacenando personas en edificios del Departamento de Corrección y dejándolos a que corran su propia suerte?
¿Cuáles son los recursos que tiene el Departamento de Rehabilitación y Corrección para atender este tipo de casos particular? Me traes el tema de las personas con enfermedades de carácter cognitivo. Bueno, ustedes ambos saben que a mí recientemente mi suegro que padecía de Alzheimer, pues falleció. Oye, él tuvo toda la ayuda y todo el apoyo de su entorno familiar y aún así fue difícil el proceso. Yo no me quiero imaginar un paciente de este tipo en una cárcel con el propio sistema que eso tiene. Así que creo que es un problema que va más allá, ¿verdad? Del escándalo de Hermes y obviamente la desgraciada muerte de esta joven en Manatí. Creo que como sociedad nos tenemos que sentar a repensar qué es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros si de verdad lo que queremos es rehabilitar a los confinados y lo estamos logrando. Te agradezco profundamente, Luis, que hayas sacado este tiempo para ilustrarnos sobre este tema. Gracias a ustedes. Tomaremos nota para hacer un programa futuro para hablar particularmente del tema del proceso de rehabilitación y los recursos que tiene, si alguno, el Departamento de Rehabilitación y Corrección para este tipo de asuntos. Y pues no nos queda tiempo para más, tenemos que despedir el programa. Fernando, ¿algún comentario final? Y nada, yo creo que el llamado está al público que siempre se mantenga instruido en estos temas de interés para uno profundizar y dar esos consejos prácticos, ¿no? Sin caer en el sensacionalismo. Del mismo modo, pues, de la mano de la tónica de este programa, ¿no? Que es parte de la doctrina social de la Iglesia, cómo uno tomar este tipo de casos y analizarlo a la luz de la dignidad del ser humano, ¿no? De que los presos, los confinados tienen una dignidad y del mismo modo, pues merecen ser evaluados para tener unas condiciones donde se pueda promover esa rehabilitación. Bueno, pues sin tiempo para más, Luis, nuevamente gracias por estar con nosotros y a ustedes, nuestro público. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.